en que habíamos coordinado la entrevista sin saber que tenía tanto que ver, porque el libro es acerca de Lilith. Y esta entrevista yo la tengo pensada desde febrero, quiero que lo sepas. Cuando la Noche de Brujas comienza y nos empezamos a dar cuenta de que es algo mucho más político de lo que creemos, empezamos a agradecer el poder estar en aquelarre, que durante mucho tiempo no lo hemos podido hacer, y que gracias a que nuestras ancestras fueron quemadas también, hoy estamos acá recuperando nuestra voz y recuperando nuestros conocimientos y pudiendo compartir. Entonces, con el paso del tiempo de la investigación, de compartir y de preguntarnos quién es la bruja, qué rol ocupa la bruja en el Estado, me surge entrevistar a quién más, porque no se me ocurre otra persona a quien preguntárselo, que a Lu Gaitán, que además de astróloga es politóloga y sabe muchísimo, si no la escucharon hablar o en el podcast, ni se imaginan de lo que hablo, porque todo el tiempo está regalando mucha sabiduría. Y cuando conectamos para hacer la entrevista, me entero que está saliendo su libro de Lilith y que tiene mucho más que ver de lo que yo creía con esta temática. Así que, bienvenida, Lu. Gracias por esta invitación. Gracias por estar acá también. Bueno, es maravillosa. Ella me dijo que sí de una, como fue... La contacté por Instagram, cara rota siempre, y me dijo que sí de una, y así fue como llegó a esta instancia. Así que no sé si querés decir unas palabras antes o... Bueno, simplemente gracias por estar acá, gracias por la escucha y gracias por esta invitación. Charlemos, nomás. Soy su admiradora también, y el primer libro que leí de astrología es Alumbra la Luna, de la señorita. Así que bueno, si algunas se acordaron de traer su libro para firmar, después se va a hacer un ratito. Y si alguien quiere después comprar su libro, también se lo puede llevar. Hay algunos. Sí, hay algunos por ahí. Bueno, Lu, ¿qué significa para vos ser bruja? Es una gran pregunta. ¿Puedo agarrar el micrófono? Todo tuyo. Gracias. Yo creo que hay algo en la potencia de la bruja que por un lado es muy visceral, como hay como mucha fuerza física, todo se siente muy intensamente, eso por un lado, como se siente la alegría, se siente el enojo, la tristeza, todo se siente intensamente. Creo que bruja igual intensidad puede estar bien como definición. Y lo otro que creo es que como hay mucha potencia vital en la figura de la bruja y también es, de algún modo, una figura que está en los márgenes, que está asociada a las disidencias. Todo lo que es extraño, loco, anormal, que de algún modo no sigue un patrón, eso está asociado a la figura de la bruja. Por eso creo que hay algo de la bruja y la monstruosidad que también va de la mano. Creo que va por ahí. ¿Vos te reconoces como una? Sí, por supuesto que sí. ¿Y hubo un evento, un momento clave en el que te descubriste como tal, a partir del cual te autorreconociste como bruja? Me parece una gran pregunta. Yo creo que hay mucho de mi versión de niña también en la bruja, como, no sé, nací en una casa con gatos, pasé mucho tiempo a solas, pues en un Capricornio, como en mi mundo, pero cuando me pongo a recordar esos años, como recuerdo mucha conexión con todo lo que me rodeaba. También muchas vacaciones en Santa Fe, como en ese entorno que es muy litoral, y es pantano, y es río, y hay como mucho misterio, vamos a decir, hay unos seres como muy extraños también que habitan ahí. Y después fue, no sé, como, yo creo que como decir, bueno, listo, soy bruja, y tal vez es algo de los últimos años, en un sentido, como cuando me puse más a investigar qué era lo que había significado en mi historia. Y ahí me autopercibo influencer de Silvia Federici, también me voy a poner todo en la bio, como decir, me encanta hablar de ella. Y para la Federici, como la bruja se reunía con sus amigas, estaba en el aquelarre, fue perseguida primero por la Inquisición y después por los países que se estaban armando en ese momento en Europa. Estoy hablando de una historia del medioevo. Y
Y también la bruja es la indígena, porque este proceso de caza de brujas sucede en simultáneo con la conquista de América. Entonces hay algo de la sangre indígena que también está implicada en la figura de la bruja, y eso me parece como muy potente también. Esto es algo como muy personal, pero para mí fue muy revelador, que hace un tiempo me hice un test de ADN ancestral y descubrí que tenía un cuarto indígena en mi sangre, 25%. Ok, eso explica muchas cosas. Sí, es como bastante un cuarto. Después todo el resto, como lógicamente europea, ¿no? Está haciendo un spoiler del libro, porque yo esto lo leí también. Pero es un montón, y es algo que hoy sucede con estos test y demás, y que en retrospectiva, a mí me pasó que hace muy poco también empecé a caer en cuentas del vínculo entre la conquista española y el despoje de nuestros derechos al respecto de nuestro cuerpo y de la autosoberanía que implica la bruja, ¿no? Porque hay algo que tiene mucho que ver con el hacerse cargo de cualquier área que compete, sea el cuerpo, bueno, la bruja como ginecóloga, como partera, de las hierbas, como abarca tantas áreas que creo que también personalmente pienso que es como un título muy abarcativo, y que una vez que una se anima a otorgárselo, sabiendo de que no lo va a obtener en ninguna universidad, y se anima a atravesar sombras, ¿no? Hay mucha de la sombra en eso también. Sí. Mi próxima pregunta es: ¿qué es un aquelarre? El aquelarre era el espacio, el momento de encuentro, es una palabra vasca, con lo cual también hay algo de esa mitología, de ese territorio del norte de España que está implicado en la figura de la bruja. Hay muchos monstruos en ese territorio también. Y lo que se dice es que en esos aquelarres, bueno, eran básicamente orgías donde la gente se drogaba, pasaba eso, tenemos que decirlo todo. Puede ser. Y también hay como muchos registros de la época que decían como, se disfrazan, hoy diríamos, hay travestis, como hay algo de esa idea de la normalidad asociada a la identidad de género que en el aquelarre se pierde. Entonces es un poco el espacio de las disidencias sexuales también. Se sabe que además consumían hongos, que había algo como del conocimiento de las plantas que estaba muy presente, y que las plantas ayudaban a expandir la conciencia, porque lógicamente la bruja también tiene visiones, tiene poderes, vamos a decir, puede ver el futuro, eso también forma parte de la vida de la bruja. Y un poco lo que sucedía en esos aquelarres es que básicamente la gente se reunía, se encontraba y desafiaba lo que se consideraba que era la vida normal, lo que la gente tenía que hacer, porque además muchas veces esos espacios eran espacios nocturnos, con lo cual siempre aparece esta idea de la noche y el misterio y la posibilidad de tomar otras identidades o hacer cosas que tal vez durante el día no nos atrevemos. Hay algo de eso en la figura de la bruja, como desafiar la normalidad, es mucho de eso, como en distintas aristas. Y es con la identidad de género, es con una necesidad de no quedar sometida a una forma de trabajo que sea explotadora, y hay también un vínculo con los animales, porque en uno de esos mitos las brujas tenían sexo con el diablo, y ese diablo siempre era una cabra, y aparece como esta conexión de las brujas con los animales, con las cabras, con los gatos, con los lobos. Incluso si vamos muchísimo más atrás, vamos a encontrar vínculos con las serpientes, con los búhos, con las lechuzas, con los leones. Hay algo ahí de la conexión animal que es muy fuerte. Y normalmente las brujas luego eran quemadas con sus animales también. Así que creo que esa es una versión de Lilith que tal vez no es tan conocida, como la versión animal, y ella es muy animal. Creo que hay mucho de Lilith que no nos es tan conocido de primera mano, porque nos es enseñado que tiene que ver con lo oscuro, con lo que está mal, con lo que no tengo derecho a reconocer. Así que tiene mucho sentido, y también ahí aparece, bueno, lo alineado que está tu libro, Lilith, con esta sensación de que necesitamos recuperar los espacios como bruja. Y nuestro rol social
en tanto y cuanto saber de qué se trata este entendimiento, porque en definitiva, incluso el rol del aquelarre hoy en una ciudad es diferente, porque claramente acá no tenemos animales o no estamos en contacto con animales o con ese lado salvaje. ¿Cuál crees que es hoy el rol de estos aquelarres de ciudad? Para mí hay algunos espacios donde aparece eso salvaje, que antes eran los aquelarres, pero toman como otro contexto, o se dan en otros contextos. Yo creo que los partidos de fútbol, por ejemplo, más en una sociedad como la Argentina, son espacios donde eso salvaje aparece, ¿no? Son lugares donde se grita mucho, la gente se abraza, hay algo como muy corporal también. Creo que las fiestas electrónicas son otro espacio donde aparece eso animal, como mucho de la pérdida del control y el baile y el éxtasis en un sentido literal. Eso es como muy... La humanidad lo hizo siempre, lo de drogarse y bailar, básicamente, y encontrar a Dios, de algún modo. Esa es una forma donde lo lilitiano aparece. Y algo también que es muy argentino, por cómo se da, creo que las manifestaciones también son espacios donde aparece eso. Y es muy particular porque en Argentina siempre las manifestaciones son fiestas. En otros lugares del mundo son como un poco más solemnes, más lúgubres. Acá es como fiesta popular la manifestación, aunque sea por algo serio, grave, conflictivo. Pero está la música, está como la gente está escabeando, hay algo de lo físico también del encuentro con las amigas, con las compañeras. Creo que ahí aparece lo lilitiano también. Sí, creo que en Argentina especialmente tenemos un don desarrollado para utilizar lo terrible en pos de algo más grande y utilizar la risa también en el encuentro, el canto, el compartir. Y creo que es una gran base de la alquimia también poder utilizar la risa, el canto, la voz para trascender. En este caso tenía algunas notas al respecto de los elementos que no faltan en la casa de una bruja y ahora ya me voy quizás a la bruja en lo individual, ¿no? Porque ahora lo veníamos conversando acerca de la bruja en colectivo o en aquelarre. Y bueno, uno de los símbolos en los que pensaba es la escoba. No sé si querés hablar de tal o de otros elementos. Me encanta el tema de la bruja y la escoba. Esta imagen que es muy medieval de las mujeres volando tiene que ver con varias cosas. Una es que se supone que hacían como ungüentos de hongos y se los ponían en la vulva con un palo de escoba. Y que también se masturbaban con los palos de escoba, así que tiene que ver un poco con eso. Y la otra posibilidad, como más sociológica, es que ese era un tiempo donde la gente era expulsada de sus tierras. Entonces se veían forzadas a migrar. Con lo cual, esta idea de la bruja volando en la escoba es como si fuese una suerte de ave migratoria, ¿no? Como una persona que, bien como le pasa a Lilith, es expulsada de su jardín y tiene que ir a ganarse la vida, ¿no? Tiene que ver con eso. Y después, bueno, como toda una serie de mitos y leyendas tipo no barrer de noche, como cosas así que son muy de sabiduría popular y que por supuesto son muy de Lilith también. ¿Qué otro elemento se te ocurre dentro de la casa de la bruja hoy que es casi infaltable? A mí me gustan mucho las hierbitas, tipo, no sé, laurel, contrayerba, lavanda. Eso, me gustan mucho, los cristales me gustan un montón, me da un poco de culpa igual comprarme muchos cristales, lo confieso, pero me encantan los cristales. Y porque minería, perdón. Ok. Bruja conciencia ecológica, a veces me pinta esa. Ok. Y tengo como muchas imágenes de animales y bueno, tengo mi altar cristiano. Antes estábamos hablando con la Juli, que es el tiempo de las brujas cristianas. No sé, yo quiero esto. Perfecto. Me pasa, personalmente tengo una imagen de San Cayetano que la asocio a mi mamá, que todos los 7 de todos los meses, de todos los años, de toda su vida le prendía una velita. Y pienso en realidad en las variaciones también, ¿no? Porque en definitiva la voluntad de prender la vela a San Cayetano desde su fe católica
tenía que ver con la consistencia del trabajo, con estar posibilitándose, estar en armonía también desde ese lugar. Y si bien claramente no le rezo, es una imagen que implica para mí un lugar seguro. Es un lugar seguro al que brindarnos. Bueno, hay muchas imágenes, creo que utilizamos mucho hoy también, bueno, con Juli estuvimos hablando acerca de Los Ángeles, que es un spoiler de la próxima entrevista que vamos a tener, pero creo que hay nuevos lugares también que habitar, porque una vez atravesado lo que tiene que ver con el rechazo al catolicismo como tal, muy justificado, porque acá viene otra pregunta quizás más grande. Estuve leyendo acerca del martillo de las brujas y de todo lo que eso implicó en nuestra historia. No sé si querés contarnos de qué se trata. Esto me encanta porque es como el momento en que brujas meets cristianismo. Es como un proceso bastante largo que dura unos cuantos siglos, como suele pasar con esto. Y es que primero hay una persecución a los seguidores de Jesús y María Magdalena en la Edad Media. Ese proceso de persecución empieza con lo que se denomina la Inquisición. Eso es como que de algún modo sienta las bases para lo que después va a ser la Casa de Brujas, que no son exactamente lo mismo, pero sí son procesos que van ligados de algún modo. Y en ese momento sale el martillo, que es el Malleus Maleficarum, que era un documento de cómo reconocer a la bruja. Esa bruja tenía características muy distintas. O podía ser muy hermosa o podía ser muy horrible. Podía tener lunares, podía, no sé, como toda una serie de cosas que eran muy ridículas y en donde básicamente cualquiera era bruja, por ende podía ser asesinada, básicamente. Y lo que sucede, y esto es como muy interesante, es que la Casa de Brujas fue llevada adelante por jueces laicos, porque en general pensamos que fue la iglesia la que persiguió a las brujas, y no es exactamente así. ¿Por qué? Porque lo que querían hacer era crear estados-nación modernos y estaban haciendo el capitalismo. Entonces fue una persecución política que tenía una razón económica, básicamente, que es que, bueno, ustedes que eran muy libres y que se reunían en la aquelarre, ahora tienen que ir a sus casas a tener hijes, que es un poco lo que está sucediendo ahora con algunos discursos que circulan. Y es interesante porque hay tránsitos que se repiten. Fueron tiempos de Urano en Tauro, de Plutón en Capricornio, que son tránsitos que estamos atravesando ahora. Así que hay como afinidades, conexiones históricas, simbólicas entre un proceso y lo que estamos viviendo hoy. No es exactamente igual, eso es cierto, pero las conexiones son muy potentes. Bueno, justamente venía esa pregunta, ¿no? Los hitos de la historia y su vínculo con el cielo, ¿no? Cómo nos encontramos hoy con una posibilidad de comparaciones que posiblemente antes no había. Entonces, ¿cómo ves la situación actual en cuanto a al desarrollo y lo que está pasando en el cielo? Suerte. Yo estoy rezando un montón, es lo que tengo para decirles. Estoy en eso. Hay procesos que son muy similares. Antes mencionábamos esto de que la Casa de Brujas se da en simultáneo que la conquista de América. Estamos viviendo como una suerte de neocolonialismo, sobre todo con la extracción de minerales, y muy próximamente va a ser con el agua, o sea, eso está por suceder. Así que hay ahí como unas conexiones. Yo confío en el poder de la organización social, en los aquelarres, las comunidades, pero es un tiempo complejo porque está la tecnología, entonces estamos como medio disociados todos, más en general como muy ajustados económicamente, entonces pensar en cosas como más grandes es un poco complejo, pero mi fe está puesta en eso, quiero decir. Va a ser la organización popular lo que nos saque de esta situación, como fue en su momento la resistencia de los pueblos que estaban viviendo acá. Y en ese sentido pienso en la importancia, bueno, algo que siempre elaboramos entre todos y en lo que vamos trabajando y haciendo foco, es en lo ligado
que vemos, nosotros particularmente, no necesariamente todo el mundo lo ve así, la espiritualidad y la conciencia social, porque hay un desligue en algunos puntos de personas que se reconocen espirituales y de repente, bueno, ya no importa si el otro tiene o no tiene para comer. Y justamente nosotros lo trabajamos o lo abordamos desde un lugar en donde lo vemos realmente muy ligado. ¿Qué pensás al respecto? A mí hay una definición que me gusta mucho, que es que lo escuché de una socióloga que dice que el New Age es la religión del neoliberalismo. Como hay una cosa ahí como muy individualista en nuestra forma de vivir la espiritualidad, que es de algún modo muy funcional, vamos a decir, a esta forma de organizarnos y de producir. Creo que la figura de la bruja es una figura popular. La bruja va a estar aliada a las causas del pueblo. La bruja es del pueblo. Entonces, creo que como lo que tenemos es mucha tradición de usar la magia, de usar los rituales, o mismo, no sé, de consultar el tarot o la astrología para cuestiones individuales. Pero creo que la bruja es una figura que está atenta a lo que pasa a su alrededor, es sensible, está comprometida, es una espiritualidad del cuerpo, del contexto, del territorio. Tiene mucho de eso. En todo caso, podemos pensar, tal vez, esa es como una diferenciación más nerd en la figura de la hechicera. La hechicera sí responde a los sectores de poder, vamos a decir, pero la bruja es el pueblo. Sería hora, quizás, me encantaría que me contestes que existe, pero sería hora quizás de crear una organización o un partido político asociado a la bruja. No, presidenta. Yo no me imagino siendo presidenta, soy muy fóbica para ser presidenta. Pero bueno, tal vez en el Senado puede ser, me gusta más. La Juli presidenta y yo de vice como su amiga, sí, re. Sí, re. Lo que sí creo es que las brujas tenemos como una memoria muy reciente de estar aisladas y de no generar comunidad. Entonces, para armar un partido político, vamos a decir, necesitamos aprender a estar juntas y pensarnos y disputarnos y consensuar, y eso me parece que es un gran desafío, porque es un tiempo muy individualista. Entonces, como ante la primera incomodidad con la otra, es como, te odio, te bloqueo, pum, fuera de mi vida. Y eso es antivida política. La vida política es conflicto. Es muy asombrante en Scorpio, lo que estoy diciendo es obvio. Pero yo creo que es así. Bueno, algo muy de Plutón en Acuario también, ¿por qué no? Este resurgimiento, quizás. Yo creo que hay grandes figuras, como, bueno, me viene a la mente Sole Barruti. Hay brujas moviéndose en estratos cada vez más amplios, pero creo que empieza a haber como una urgencia en un punto de decir, bueno, hay que poner el pie en el acelerador. O sea, para mí ahí la pregunta es como, bueno, ¿es en el marco de países tan grandes o es como organizaciones que son más chiquitas, que son tal vez más, no sé, de un pueblo, de un barrio? Como, a mí hay algo que cuando pienso en territorios muy grandes tipo Argentina, no sé, pero Brasil, México, qué sé yo, digo, me parece muy difícil abordar tantas realidades en simultáneo, como que también pienso eso. Pero bueno, si ni siquiera vamos a la reunión de consorcio, porque no nos va a bajar. Imagínate. Bueno, es un montón. Yo realmente es algo que sí creo que se va trabajando de a poquito y de pequeños colectivos y de grupos de conciencia. Sin embargo, siento que también es necesario infiltrarse más en el poder, quizás no personalmente lo haría, pero esta sensación de que aparecen voces que tienen cosas mucho más interesantes y mucho más potentes para decir y que nunca serían afines a un
bien individual en cuanto al territorio, en cuanto a los recursos, en cuanto a las posibilidades. Bueno, se siente urgente. Me ocurrió una pregunta personal. ¿Qué soñaba ser Lu cuando era chica? Yo creo que soñaba bastante con escribir, como que tenía esa visión de escritora. Iba por ahí. Y algo muy como hacer algo grande, pero como político. Creo que flasheaba un poco con eso. Lo dijo ella, no lo dije yo. Está pasando. Sí, ya pasa. Bueno, entonces la próxima pregunta casi que ya quedó respondida, ¿no? ¿Cuál es hoy, a tu criterio, el rol de la bruja en la sociedad? Hacer con otras. Creo que es esto, es reunirnos y hablar y discutir y debatir y aprender a hablar de cosas incómodas, básicamente. Con la amiga, con el grupo de amigas, con las colegas. Hay mucho para mí de esto, de la política, básicamente, que es el arte de lidiar con el conflicto sin romper todo. Lilith igual tiende a romper, eso no lo tenemos que decir, es bastante extremista en sus formas. Pero tal vez una Lilith que está un poco más, no sé, más calma, un poquito más calma, puede generar comunidad. El arte de lidiar con el conflicto me sonó a título de un nuevo libro. Hermoso. Bueno, y por último me gustaría que nos cuentes un poco acerca de tu libro, de qué te motivó a escribirlo, de por qué crees que hoy es importante su rol también entre nosotras, porque lo es claramente. ¿Quién es Lilith? Lo que vos quieras. Bueno, esta pregunta, si encuentra ventana, vamos a ver. Este libro nace como a principios de la pandemia, de algún modo, que fue un momento donde empecé a estudiar filosofía y empecé también a meterme en temas de colapso ecológico. Y yo ya estaba investigando arquetipos femeninos y me encuentro con Lilith. Y tengo que decir que me ayudaron mucho en esta investigación muchas maricas, muchos gays, vamos a decir. Como que hay algo ahí de colectivo LGTB y figura lilithiana que también va muy de la mano. Y a eso, bueno, yo tengo como mi sensibilidad especial ante los animales, siempre la tuve. Y empecé a ver como que había algo de esto, del sufrimiento de las mujeres, de las maricas, de las lesbianas y de los animales que de algún modo tenía puntos de encuentro. Y nace en buena medida de eso, de ver las conexiones. Y ver que también en el mito de Lilith siempre la interpretación es que ella es muy rabiosa, que es correcto, y que es muy sexual, y que también es correcto. Pero es mucho más que eso, porque después ella aparece representada como una bestia, como un demonio que es mitad mujer, pero también tiene rasgos de animal, y que esa Lilith se va al Mar Rojo y está ahí como en una explosión física, está en éxtasis, tiene un montón de hijos, como que hay algo ahí muy visceral también y muy orgánico, como muy biológico, vamos a decir. Y no con esto, no quiero ponerme determinista, porque de hecho una de las cosas para mí más interesantes fue descubrir que hay versiones de Lilith que aparecen, por ejemplo, en el marco de la ciencia o en el marco de la política, que son muchas veces mujeres o disidencias que traen otra información. Hay una forma, si se quiere, más intelectual de ser Lilith, que son esas mujeres o disidencias que disputan el conocimiento, disputan las versiones hegemónicas de lo que sea, de la biología, de la teología, de la política, de la filosofía, aparecen en otros lugares. Y eso me pareció como muy interesante también. Como que no sé si es lo que pensamos cuando pensamos en Lilith. Yo digo, hay otras formas de encarnar esa disidencia, vamos a decir. No sé si estoy clara. Súper. Creo que, bueno, es un paso más en algo que podemos llamar nuevos rumbos de la astrología,
que tiene que ver con, acá voy a parafrasearte a vos, que justamente que venimos estudiando y conociendo una astrología que de alguna forma no deja de responder también al sistema y a todo de lo que lidiamos o queremos de alguna forma revolucionar en otros campos, pero nos entregamos a creer que la astrología así como está es, y con algunos nuevos aportes del libro y tanto como con lo que nos va pasando a cada una, ¿no? Porque una vez que empiezan a leer el libro, cuando se encuentran con su Lilith natal, con Lilith en su carta, y a mí me flashó, Lu, les voy a contar, yo tengo Lilith en Géminis, y cuando doy vuelta a cuando doy vuelta a la segunda página, dice: es muy posible que tus ancestras hayan querido y no hayan podido estudiar. Oh, lo hizo otra vez, la astrología lo hizo otra vez. En casa era el relato de mi vieja, que era: no la dejaron ir a estudiar porque el padre creía que se iba a enamorar de cualquier chiruso. Podía ser igual. Igual se enamoró de un chiruso. Pasó igual. Pero bueno, como disparador para pensar también, recomiendo mucho que busquen a su Lilith, que si pueden lean el libro de Lu. Y junto con esto, para cerrar, me gustaría que nos dejes de regalo otra referencia de un libro que sientas que es urgente que leamos. Uno, dos, pueden ser. Uy, espera, tengo que pensar. Mate. Para el final de la noche, si querés. No creo que las referencias bibliográficas. Bueno, les cuento lo que estoy investigando y en función de eso, si les copa, estoy como muy metida y tiene que ver con la investigación de Lilith en lo que se llama como la religión de la diosa, que es una religión que tuvo mucha potencia en Europa y en el Mediterráneo hace 7.000 años, más o menos. Así que pueden buscar información de eso, y en particular lo que estoy investigando es cómo esa religión de la diosa después vuelve a aparecer en el primer cristianismo. Hay como una conexión. No es lo que solemos decir habitualmente sobre el cristianismo, en general tenemos la visión más como de la Iglesia Católica y el Nuevo Testamento y yo qué sé, pero hay como una información muy potente y muy revolucionaria en un sentido, y son teólogas feministas, lilithianas, las que están diciendo todo esto también. Así que, no sé, recomendarles a Marisa Ventura, a Marija Gimbutas, a Jenshino Dabolen, incluso, que es como esta psicóloga junguiana que habla sobre arquetipos y también habla sobre todos estos temas. Algo de eso. Bueno, muchísimas gracias. Ahora estoy pensando, hace poquito hiciste un podcast al respecto de esta investigación, ¿o no? María Magdalena se llama el podcast, o el capítulo. Sí, hay una de Venus y María. Hay uno de Venus y María Magdalena y hay otro de los unicornios. Ahí están los unicornios. ¿La amamos o no? Porque los unicornios aparecen en la Biblia. Bueno, gracias. Podemos hacer otra entrevista al respecto. Gracias por tu tiempo, por venir, por tus palabras, y les pido un aplauso para Lu. Se va a quedar a compartir con nosotros un ratito más, así que si quieren acercarse con más. Gracias. Gracias.